Antes de continuar, le agradecemos a las personas que están allá al fondo. Aquí hay algunos puestos que todavía están libres, por favor, los pueden ocupar para que estén más cómodos. Agradecemos la intervención del doctor Norman Julio Muñoz y a continuación damos la palabra a la honorable representante doctora Adriana Franco, ponente del proyecto de ley estatutaria en salud, quien presentará su intervención sobre el trámite legislativo y los principales debates que se dieron al interior del Congreso. Doctora. Bueno, muy buenos días a todos, mil gracias a la Asociación Médica por la invitación, al magistrado de la Corte Constitucional, mi saludo respetuoso, a los directivos de la Universidad Central y a cada uno de los directivos de ASIEN, mil y mil gracias, a la universidad y a todos los asistentes, mi afectuoso saludo. Bueno, señor viceministro, mil gracias por su intervención y por el acompañamiento en este importante foro. Bueno, no quisiera, cuando se trata de hablar de los alcances de una ley tan importante como la ley estatutaria, poder definir parámetros claros, sobre todo en términos de financiación y en términos de garantía de derechos constitucionales. Revisando el trámite del proyecto, justamente vamos a cumplir la próxima semana un año con relación al inicio de este gran proyecto de ley estatutaria y sobre todo de la inmensa necesidad que hoy tenemos los colombianos y colombianas de que el sistema de la seguridad social en Colombia, de la salud, efectivamente cuente con las garantías que corresponden. Quiero decirles que este no era un tema nuevo, este es un tema que ya había abordado el Congreso de la República en las comisiones primeras, teníamos varios proyectos radicados y de hecho se le había dado trámite a un proyecto de iniciativa congresional. De alguna manera fusionamos los proyectos y tratamos de condensar muchos de los aspectos en una iniciativa que fue avalada por la Junta Médica Nacional y para nosotros por el gran número de sectores médicos que consideraban que este era un gran avance para fijar de manera clara parámetros que nos permitieran avanzar en la garantía de la salud como un derecho fundamental. Quiero entonces significar lo primero, los antecedentes del proyecto. El proyecto de ley estatutario fue radicado por el Gobierno Nacional el 19 de marzo del 2013. Dicha radicación contó con la participación de los miembros de la Gran Junta Médica, también por supuesto de parlamentarios que, como ya les decía, habíamos avanzado ya en el trámite de un proyecto de iniciativa parlamentaria. El 2 de abril, el Gobierno Nacional, en uso de sus facultades, nos solicita un mensaje de urgencia para dicho trámite y a raíz de ello lo que consagran nuestro reglamento es que debemos sesionar conjuntamente tanto las comisiones primeras de Cámara y Senado con el ánimo de darle un trámite con mayor celeridad. Pero eso no quiere decir que se pupitree, que es el argumento de un sinnúmero de ciudadanos que sienten que darle celeridad a un proyecto es no estudiar los proyectos en los tiempos correspondientes, no dar los debates correspondientes y agotar las instancias de participación, como es una audiencia pública que también fue celebrada el 14 de marzo. Así las cosas, el proyecto fue repartido por la Comisión Primera del Senado y fue publicado con la Gaceta número 116 del 2013. El 7 de mayo, las mesas directivas tanto de la Comisión Primera de Cámara como de Senado designan los ponentes. Yo fui una de las coordinadores ponentes de la Honorable Cámara de la Comisión Primera. Y atendiendo ese mensaje de urgencia, procedimos entonces en primer término a convocar la audiencia pública. Dicha audiencia pública se celebró con las comisiones conjuntas de Senado y Cámara el 14 de marzo en el Congreso de la República. Allí contamos con la participación de la Junta Médica, de los representantes de las asociaciones de pacientes de alto costo, de la Asociación de Hospitales, del Grupo Jurídico de la ANDI, de Gestar Salud, del director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, del presidente de ANIR, del presidente de ASEMI, del Ministerio de Salud, de la Procuraduría, de la Defensoría. Y no contentos con este proceso de socialización, también solicitamos
concepto por parte de la Defensoría, de la Procuraduría y de la Fiscalía antes de dar trámite al primer debate. Lo que pretendíamos era efectivamente que toda la sociedad civil, pero que además todos los estamentos y los organismos de control se pronunciaran sobre un proyecto que en principio algunos consideraban limitaría la tutela. Yo no entiendo en qué momento se desdibujó, yo no entiendo en qué momento, y me alegra muchísimo leer y observar las consideraciones de la Corte cuando se para de manera integral que el hecho de que la ley estatutaria otorgue unos mecanismos diferentes para que el Estado cumpla con sus funciones, de ninguna manera está limitando una acción garantista como es la tutela. Y tengan la plena seguridad que yo no creo que vea un Congreso que esté pensando en eliminar la tutela, sobre todo porque esa es una de las ganancias de esa gran Asamblea Nacional Constituyente del 91. Por el contrario, creo que en el estudio de la reforma de la justicia fue uno de los temas que tuvimos que excluir, precisamente por el sinnúmero de dificultades que se presentaban, como quiera que la tutela es para la mayoría de los colombianos el mejor instrumento para garantizar sus derechos. Así las cosas, concebimos claramente que teníamos que garantizar la salud y elevar la salud como un derecho fundamental. La salud era un derecho de segunda generación y ese gran paso que dimos de elevarlo a derecho fundamental es que nos permite que el Estado, a través de una política pública clara, obviamente busque planear y busque de manera progresiva dar los instrumentos necesarios para que colombianos y colombianas tengamos esa garantía de derechos, para que dejemos de ser pacientes de primera, de segunda o de tercera, o de régimen contributivo o de régimen subsidiado. Hemos avanzado en programas como la universalización en la salud. Yo fui diputada cuando en un momento importante algunos departamentos nos acogimos a esa propuesta. Y hoy eso nos permite tener una gran cobertura en el departamento de Caldas. No pasa lo mismo en algunas regiones. Y eso es precisamente lo que necesitamos evitar, que la salud dependa de los actores políticos y de los actores de gobierno que entienden que la salud es un derecho, pero sobre todo que es una gran necesidad para colombianas y colombianos. Nosotros entendimos entonces la gran responsabilidad y presentamos ponencias diferentes. No había un acuerdo y tan poca intención había de hacerle el mandado al gobierno, que el Honorable Senado presentó una propuesta de ponencia, fue de casi 42 artículos, la Cámara presentó otra de 28 artículos y finalmente Senado retiró su ponencia. Acogimos tanto Senado como Cámara para el estudio del primer debate, la ponencia presentada por la Honorable Cámara, en el entendido de que el Senado de pronto argumentaba unos artículos adicionales que no tenían nada que ver con la materia de ley estatutaria. La ley estatutaria es una ley general que fija unos parámetros generales, pero que no tiene por qué determinar temas, por ejemplo, como la financiación, como el modelo, como delimitar cada uno de los elementos y principios que efectivamente quedaron consignados en la ley estatutaria. Esas fueron las grandes diferencias. Cindy, regáleme agua, por favor. Aquí. No necesita irse muy lejos. Muchas gracias. Esas fueron, digamos que en esencia, las diferencias que existían entre el estudio que hizo Cámara y Senado, y muy especialmente y muy sinceramente la gran diferencia y la gran discusión, magistrado, entre Senado y Cámara fue si el modelo era público o mixto o privado. Esa fue la gran discusión entre los ponentes de Senado y de Cámara. Los de Cámara consideramos que teníamos que darle la oportunidad al sistema de que fuese o público o privado o mixto, y que en la ley ordinaria diésemos el gran debate, una ley que no tuviese carácter de emergencia y que obviamente lográsemos a través de eventos como estos y de la consulta ciudadana, si se quería, buscar que el modelo del sistema de salud definitivamente buscase garantías
para seguir otorgando beneficios a los ciudadanos en materia de salud. Así las cosas, esa proposición insistente del Senado fue derrotada y recordemos que el trámite de una ley estatutaria requiere mayoría calificada. Hay una gran diferencia entre un trámite de ley ordinaria que requiere una mayoría simple del quórum y la ley estatutaria requiere una mayoría calificada. Esa diferencia lo que permite es que efectivamente tengamos una mayor calificación, si se quiere, o una mayor participación de congresistas en una decisión tan importante como es una ley estatutaria. Hubo mayoría absoluta, inclusive calificada, ni siquiera fue simple, insistimos la Cámara de que por lo menos esa decisión del modelo tenía, como fueron votados todos los artículos, tenía que ser con mayoría calificada, como efectivamente lo señala nuestro reglamento. El 18 de junio entonces fue aprobado el proyecto de ley. Así las cosas, el 21 y el 22 se publicaron esas gacetas y aprobamos la ponencia formulada por la Cámara. Entre otras cosas, las dos ponencias contemplaban la salud como un derecho fundamental y autónomo, las obligaciones a cargo del Estado, los elementos y principios del derecho fundamental de la salud, los derechos y deberes de las personas relacionadas con el sistema, la evaluación de los indicadores de gestión, la autonomía profesional. Ese es otro gran tema. Tampoco he podido entender por qué expresaban que el Congreso quería quitarle la autonomía médica, cuando justamente el proyecto surge a través de una gran voluntad médica que termina siendo constituida con esa formulación de ese proyecto, porque el documento que se acoge finalmente para su trámite es el de ustedes. Y obviamente los demás proyectos fueron retirados y simplemente se adoptaron algunos instrumentos importantes que se acogieron en las ponencias con artículos nuevos que fueron propuestos y aprobados. El informe de ponencia de la Cámara, ya les decía, fue de 21 artículos, el de Senado fue de 43 y finalmente logramos aprobar los días 4 y 5 de junio del 2003 en comisiones conjuntas de Cámara y Senado el texto del proyecto, obviamente con el retiro que hiciera de la ponencia del Senado de la República. En términos generales, hubo una aprobación por mayorías absolutas de las proposiciones modificatorias, de artículos nuevos, y como lo decía el señor viceministro, aquí hay unos temas claros. Los determinantes en la salud es un tema que incluimos en Cámara, pero no pensando, como lo señala muy bien la Corte, no pensando en que el sistema tenga que incluir sus recursos para atender ese tipo de política pública. Por el contrario, el Gobierno Nacional tendrá que adelantar una serie de programas y de ajustes, porque allí operaría la transversalidad sectorial de las diferentes dependencias del Estado. Es una tarea conjunta, no podemos concebir la salud simplemente porque existan un sinnúmero de enfermedades. Las enfermedades dependen del medio ambiente, de los sitios, del clima, de cuáles son las condiciones en que viven los ciudadanos. Y justamente cuando nosotros hablamos de los determinantes sociales, lo que pretendemos es que el Estado asuma una política pública que además nos lo ha venido señalando permanentemente la Corte en varias de sus sentencias. Yo creo que este documento acoge de manera integral los llamados de atención, por decirlo de alguna manera, que la Corte le ha hecho al Congreso y al Gobierno para que adoptáramos una ley estatutaria que revisara de manera general, adoptando una política pública que permitiera que los ciudadanos tengamos una mejor atención en los servicios de salud. Se destacan puntos importantísimos, además de los ya mencionados, la necesidad entonces de una ley estatutaria que garantice el derecho a la salud y los mecanismos de protección. No estamos modificando la tutela, no nos metimos con la tutela, no limitamos la tutela, por el contrario, adoptamos unos mecanismos adicionales
que el Estado, dentro de su vía administrativa, debe implementar para que no tengamos que recurrir siempre a acciones de tutela para garantizar nuestros derechos, pero de ninguna manera fue un límite de garantías constitucionales. Explicamos que el derecho a la salud es un derecho fundamental constitucional, el cual debe protegerse y garantizarse. Esa garantía obviamente tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sector salud. No limitamos la acción de tutela y en eso quiero ser muy enfática. Por el contrario, en uno de los parágrafos y de su articulado dice explícitamente que no se limita de ninguna manera la tutela, no se restringe el alcance del derecho fundamental a la salud a un plan de beneficios de salud, y segundo, adoptamos unos determinantes, y por último, los determinantes sociales en la salud que ya previamente también explicó el señor viceministro. Los días 21 y 22 de mayo se publicaron las gacetas. Yo insisto en esto porque sí hubo publicación de gacetas, sí hubo obviamente una debida información. Los dos informes presentaban aspectos integrales, es decir, usted no puede proponer temas distintos a los ya discutidos y debatidos. Eso tiene que ver con un aspecto que analiza la Corte de manera importante, que es la consecutividad, y la hubo integralmente. Nosotros también avanzamos y discutimos cada una de las proposiciones y cada una de las propuestas. Los días 4 y 5 de junio se dio el correspondiente trámite, y sobre las fechas de 18 y 19 de junio abordamos el estudio para segundo debate. Hay varios mecanismos para adoptar esos debates. Ustedes entenderán que un proyecto de esta magnitud, pues todo el mundo radica una propuesta, ese es su derecho, y el Congreso de Colombia, pues obviamente cuenta con la participación de un sinnúmero de ciudadanos que pertenecen a diversas tendencias políticas e ideológicas. En Cámara tuvimos el estudio de más de 100 proposiciones y Senado obtuvo lo propio. Nos reunimos, se designaron 2 subcomisiones accidentales, yo hice parte también de esa subcomisión, y allí revisamos las proposiciones. Muchas, yo diría que el 80%, no fueron avaladas. Aquí está el doctor Gabriel que da fe de ello, jurídico de la institución que trabajó con nosotros hasta altas horas de la madrugada, revisando cada propuesta, y muchas tocaban aspectos de la ley ordinaria, del modelo, de la financiación, de políticas o de desarrollo de elementos y de principios, razón por la cual fueron, por supuesto, negadas. No fueron tenidas en cuenta. Ese es un instrumento que también nos permite el reglamento interno. Cuando hay un sinnúmero de proposiciones tan altos, es muy difícil para darle trámite en una plenaria, y lo que se hace es que la subcomisión presenta un informe sobre las proposiciones que se acogen, sobre las que no se avalan, por supuesto con el aval del gobierno, y finalmente sobre las propuestas nuevas que se van a implementar. En las grabaciones la Honorable Corte pudo determinar claramente, y en las audiencias que efectivamente agotamos todos los trámites que se discutieron, yo tuve la honrosa tarea de explicar proposición por proposición, artículo por artículo, cuáles fueron negadas, cuáles fueron acogidas, cuáles fueron o ya estaban contenidas en otros artículos en una diferente redacción, y creo que allí hay una explicación muy amplia que la Honorable Corte observa para darle trámite, de que no hubo de ninguna manera vicios de procedimiento en el trámite. También aprobadas por mayoría calificada aún en la plenaria de la corporación, porque así lo establece nuestro reglamento, pero adicionalmente con una mayoría calificada y voto nominal. No fue pupitreado. Yo quiero que eso quede absolutamente claro en este foro. El proyecto no fue un proyecto que se le dio trámite a pupitrazo. Así las cosas, nosotros terminando esa legislatura aprobamos el proyecto, y obviamente hemos estado muy pendientes. El 19 de junio del 2013 la plenaria de la Cámara, previa conformación de la subcomisión, aprobó el proyecto. Quiero hablar un poco de los inconvenientes. Ya hablamos, ya los mencionamos, los inconvenientes que se presentaron en la exposición de motivos de cuáles eran los inconvenientes del sistema general de la seguridad en salud.
el acceso inoportuno, las pocas herramientas disponibles, el énfasis histórico con un enfoque curativo y no preventivo. En la ley estatutaria hablamos mucho de promoción y prevención, hablamos del tema de la explosión tecnológica con relación a los elevados costos que uno denota entre diversas instituciones y cómo hoy tenemos que regular y dar parámetros claros para que tengamos una salud integral. Si ustedes revisan el articulado, encontramos que efectivamente todo viene consignado en cada uno de los artículos. Hay unos fundamentos jurídicos que vienen justamente en desarrollo de nuestro mandato constitucional, de la Carta Constitucional, el artículo primero: Colombia es un Estado social de derecho y obviamente debe garantizar el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. La salud, por supuesto, hace parte de ese precepto. El artículo segundo nos habla de los fines sociales del Estado. El 11 es el derecho a la vida. El 13 de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Por eso hablamos de igualdad, del derecho fundamental de la salud, donde todos tengamos la posibilidad de acceder a que ese derecho fundamental tenga una garantía constitucional, pero sobre todo tenga elementos claros para que la salud deje de ser no solamente una obligación del Estado, sino un derecho eminentemente concebido por una política pública del Estado. El artículo 44, donde hablamos de los derechos de los niños, nosotros preparamos y conciliamos un artículo donde tratamos especialmente la atención en niños, en mujeres embarazadas, en población vulnerable, en grupos indígenas, en grupos de negritudes, porque efectivamente hay unos determinantes sociales que nos demuestran que efectivamente es donde más problemas tenemos de política pública. El artículo 47 y 48, el 49 también nos hablan de los derechos irrenunciables a la seguridad social, la política de la prevención, el 89, el 152, el 365, el 366 sobre el bienestar general, y muy especialmente retomar las sentencias. Este no es un tema nuevo, como lo decía el señor viceministro y el doctor Fernando Sánchez. A nosotros nos llama la atención porque esta tarea debimos de haberla abordado hace mucho tiempo, y justo en las sentencias del 2008, la T760 del 31 de julio, la 853 del 2003 y la observación general número 14 tienen parámetros claros que fueron previamente establecidos en la exposición de motivos y que efectivamente hoy están condensados en el articulado. Finalmente, la ley estatutaria trae unos capítulos. Yo brevemente en la exposición quiero mencionarles cuál es el contenido de la ley. En el artículo primero está el objeto, en el segundo la naturaleza y el contenido del derecho fundamental a la salud, en el tercero su ámbito de aplicación, el cuarto define el sistema de salud, el quinto las obligaciones del Estado. Por primera vez le atribuimos obligaciones del Estado de manera puntual a todos. Yo soy una eterna enamorada de la Constitución del 91. Y siempre he oído que nuestra Constitución es una Constitución muy soñadora, muy garantista, pero precisamente eso es lo que me gusta de nuestra Constitución. Si nosotros no trabajamos todos los días para que en términos de derechos y garantías nosotros tengamos más desarrollos legislativos, más desarrollos jurisprudenciales, va a ser muy difícil hablar de un Estado social de derecho y hablar de una verdadera justicia social. De tal suerte que nosotros en la definición del sistema lo que buscamos es armonizar una serie de principios y normas y de políticas públicas, de atribuirle responsabilidades a las instituciones, competencias y procedimientos, obligaciones, derechos y deberes que también están contenidos en esta ley. El quinto, entonces, habla de estas obligaciones. En el sexto hablamos de elementos y principios del derecho fundamental a la salud, la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad, la calidad e idoneidad profesional. En los principios hablamos de la universalidad,
del pro homini, de la equidad, de la continuidad, de la oportunidad, de la prevalencia de derechos, de la progresividad del derecho, que tantas veces nos ha señalado la Corte en sus decisiones jurisprudenciales, de la libre elección, de la sostenibilidad, de la solidaridad, de la eficiencia, de la interculturalidad, de la protección de los pueblos indígenas, de la protección de los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianos, raizales y palanqueras. Tenemos un artículo de evaluación y seguimiento que no existía, uno entendería que tener los organismos de control es más que suficiente, pero consideramos que una evaluación anual de los indicadores del goce efectivo de este derecho, del derecho fundamental a la salud, va a obligar a que el Estado efectivamente trabaje permanentemente sobre la planeación progresiva de ese derecho, pero sobre todo sobre esa garantía constitucional. El octavo para mí es un artículo de vital importancia y observaba las consideraciones también de la Corte. La integralidad es una propuesta que fue muy discutida y me da mucho gusto que la Corte haya declarado exequible dicho artículo. Creo que es muy importante para esta ley la integralidad. El noveno sobre los determinantes sociales de la salud, ya lo hemos hablado. El décimo establece los derechos y deberes de las personas relacionadas con la prestación del servicio de salud. El 11 habla de los sujetos de especial protección, allí hablamos de la atención de niños y niñas, de adolescentes, de mujeres en estado de embarazo, de desplazados, de víctimas de la violencia, del conflicto armado, de la población adulta mayor, de personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad. Estas gozarán de una especial protección. El capítulo 2 habla de la garantía y los mecanismos de la protección del derecho fundamental a la salud. De pronto yo pienso que hubo una confusión por la denominación, pero de ninguna manera la ley estatutaria estaba modificando la acción de tutela. Lo que pretendíamos es que el Estado tenga sus propios controles, sus propias acciones directas y decida sobre situaciones particulares y concretas, no obstante, obviamente tener la posibilidad de entablar las acciones de tutela correspondientes. Democratizamos la salud, hay un artículo importantísimo que es la participación en las decisiones del sistema de salud, no existía, no estaba contemplado. Las redes de servicios es otro artículo. La prohibición de la negación de prestación de servicios, las prestaciones de salud, la garantía que debe existir, los procedimientos de la resolución de conflictos es un elemento nuevo que deja justamente esa facultad a las juntas médicas para dirimir los conflictos. Le ponemos una gran atención a los profesionales y trabajadores de la salud. Yo creo que nosotros con esto buscamos dignificar el talento humano de los trabajadores de la salud. Y por último, en otras disposiciones hablamos de la política para el manejo de la información de la salud. Yo creo que en eso hemos sido muy débiles, no existe información y queremos obligar, de alguna manera, me excusan esa palabra, a que permanentemente tengamos información. Si tenemos información podemos corregir, podemos invertir, podemos actuar y podemos mejorar la garantía de este derecho. Hablamos de la política pública en salud, de cómo implementar esa política a través de esa articulación intersectorial, no depende solamente del Ministerio de la Protección Social y de Salud, la divulgación de información sobre procesos científicos, la política de innovación, ciencia y tecnología. Allí yo sé que nuestro querido magistrado nos explicará cuáles son las exclusiones en ese campo que se prevé la Corte y que me parecen importantísimas. La política de farmacéutica nacional, también yo creo que allí hay un gran avance porque por primera vez el Estado, a pesar de que tenemos en la Carta garantizado el derecho a la intervención, no era muy clara cuál era el papel del Estado frente a la política farmacéutica. No solamente productores, sino comercializadores. Y eso, en términos generales, lo que nos permite es abaratar los costos de medicamentos. El gran clamor de que solo nos dan ibuprofeno, de que solo nos dan acetaminofén, y esto nos permitirá ser más competitivos en un mercado muy amplio,
pero de posible acceso justamente a los sectores más vulnerables y más pobres. El deber de garantizar la disponibilidad de servicios en zonas marginadas, esto tiene que ver mucho con esos determinantes sociales. Y por último, los recursos de la salud serán inembargables. Los directores de salud territoriales, los directores de hospitales, yo creo que han padecido muchas dificultades justamente por este tipo de situaciones y lo que pretendemos es proteger dichos recursos. Con ello termino mi exposición y espero dar la claridad entonces de que el trámite en el Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara, fue un trámite claro, transparente, público, democrático, pero sobre todo buscando que efectivamente los ciudadanos pudiesen conocer la importancia de un derecho como es el derecho fundamental a la salud. A todos ustedes mil gracias por la invitación y quedo aquí a sus gratas órdenes. Muchas gracias.